Saludos, les habla el ingeniero Pedro Luis González y en esta ocasión les hablaré sobre los planos estructurales para las obras de construcción civiles. Como continuación del proyecto de vinculación sociocomunitaria denominado Herramientas de representación gráfica para interpretación y elaboración de proyectos de obras civiles para estudiantes de Ingeniería y Arquitectura de la UNEYES. Un plano estructural es aquel en el que se dibuja, esbozan y especifican los detalles de las secciones, espesores, material, tipo de armado de cada uno de los elementos estructurales de una construcción, sean estas fundaciones, columnas, vigas o losas. Técnicamente se entiende como el plano, o conjunto de ellos, que define una determinada estructura que puede contener o no definición de materiales y cantidades de los mismos, en cuyo caso sería, además, constructivo. Los planos estructurales son una representación gráfica de elementos estructurales, que siguen unas ciertas normas para su dibujo y su posterior interpretación. En nuestro país hay normas, como las que se presentan aquí, que establecen los planos estructurales como parte de la documentación elaborados bajo la responsabilidad del ingeniero estructural, el cual indicará los detalles necesarios para la construcción de una obra. Estos planos nos permiten guiarnos en la materialización de cualquier obra. Por tal motivo, deben tener el orden secuencial del proceso constructivo, haciendo constar cada etapa de manera general, mostrando además los detalles de cada elemento estructural que lo conforma o que se construyen conjuntamente. Todo plano, ya sea de arquitectura, estructura o instalaciones, contiene tres tipos de información: gráfica, textos y numérica. Toda esta información, la cual ha de procurarse que esté en forma clara, precisa e indubitable, no debe haber cabida para informaciones ambiguas. Recordemos que es un documento que forma parte de un contrato, ya sea con un ente privado o público. Hoy les hablaré de dos tipos de planos estructurales en cuanto a tipo de proyecto. Es decir, veremos los planos de proyectos de obras en concreto armado y planos de proyectos en acero estructural. Comenzaremos por los planos para construcción de proyectos en concreto armado. Uno de los primeros planos con los cuales nos conseguimos es la planta de fundaciones. Contiene la ubicación y los tipos de fundaciones, columnas, vigas de riostra y base para pavimentos del piso con sus diferentes alturas. Los ejes marcados en este tipo de plano deben coincidir con los marcados en los planos de arquitectura. Sin embargo, puede contener otros ejes adicionales que pueden servir de apoyo para el replanteo de la estructura. Estos planos incluyen las propiedades de los materiales y un cuadro con las cantidades de los materiales a utilizar para el tipo de fundación dada. Estos planos deben incluir información clara que pueda ser útil sin necesidad de recurrir a la memoria descriptiva del proyecto. En la misma planta de fundaciones se describe el tipo de viga de riostra con la información numérica sobre sus dimensiones y los ejes entre los cuales se encuentra dicha viga. También incluye información detallada de las dimensiones de los aceros que contienen las fundaciones, vigas y columnas. Una de estas informaciones es el cuadro de fundaciones que indica de manera textual el tipo, dimensiones de los elementos que conforman cada tipo de fundación, el tipo, dimensión y forma de las barras de acero de refuerzo de cada fundación, la ubicación de cada tipo de fundación e informaciones
de tipo textual sobre los materiales y notas importantes sobre su construcción. También contienen vistas en planta y sección de los tipos de fundaciones donde se observan las dimensiones, la profundidad a la que se construirá la fundación y la disposición de las barras de acero que constituyen el refuerzo de la misma. Otra información es las dimensiones de las secciones transversales de las columnas y vigas de riostra, donde se detalla las barras de acero, tipo y número que deben contener según el cálculo cada uno de este tipo de elemento del proyecto. Planta de losas y envigado. Este plano muestra la forma estructural de la losa o losas que cubren cada uno de los niveles que contiene el edificio. En este plano aparecen las vigas y los datos de las losas con indicación de todos los refuerzos adicionales, el nivel de referencia de cada losa, así como también las columnas que soportan dicho nivel. La superficie que representa cada losa está cubierta por una especie de diagonales, y en la intersección de esta está escrito el tipo de losa. La L denota que es un elemento estructural tipo losa, el número es el orden en el tipo de losa, y una letra E que puede significar entrepiso y T que significa techo. Este plano también contiene un detalle en sección transversal del tipo de losa. En el mismo se observa el refuerzo o las barras de acero que contiene, así como una vista longitudinal, las dimensiones de los nervios y el espesor de dicha losa. Este plano se completa con un detalle de losa de la escalera, con una descripción de soporte estructural que la conforma, el número de escalones y la forma de armado del acero de refuerzo de la misma. El siguiente plano, en estructura de concreto armado, es el detalle o despiece de viga, cuya función es dar a conocer los detalles estructurales de las vigas de cada uno de los niveles que posee el edificio. Estos detalles incluyen dimensiones y armado del acero estructural mostrando en forma longitudinal y en forma transversal. El dibujo contiene la armadura principal y algunos estribos incluyendo su diámetro y las equidistancias a las que deben ser colocados, los despieces del acero longitudinal en el que se indica la identificación del diámetro de la barra, el número de la barra, longitud y se aprecia gráficamente la forma que debe tener dicha barra. Se puede observar la ubicación y longitud de los empalmes. Acompaña a este plano las secciones transversales de cada una de las vigas. Estas secciones están señaladas por el sitio correspondiente en la vista longitudinal. Habrá tantos cortes transversales como de diferentes secciones que tenga cada viga. Cada sección transversal contiene las dimensiones, la vista en sección de las barras que conforman la viga y junto a él un detalle gráfico de los estribos respectivos donde se indica su dimensión y la equidistancia en la que serán colocados a la hora de armar la viga. Esto es todo en cuanto a los planos para proyecto en concreto armado. Es una descripción de lo que comúnmente contienen dichos documentos. Sin embargo, cada proyecto variará de acuerdo a lo complejo del mismo o los elementos estructurales que contengan. Planos de proyectos en acero estructural. Recordemos una vez más que los planos son documentos contractuales con los cuales se construye un proyecto de obra civil. Antes de entrar a descubrir los planos para estructuras metálicas o acero, como también se puede decir, hacemos la diferencia entre planos de diseño y planos de fabricación y montaje. Los planos de diseño
han de interpretar la memoria de cálculo que define las secciones requeridas. Los planos de fabricación y montaje han de interpretar, a partir de los planos de diseño, los elementos definitivos a fabricar para materializar la estructura físicamente. Cada grupo de planos, en su respectiva fase, debe cumplir el objetivo trazado. Los de diseño unen la fase de ingeniería de cálculo y de diseño. Los de fabricación y montaje unen los planos de diseño con la estructura física final. Como todo proyecto, en el caso del proyecto de estructuras de acero, debe estar acompañado de una documentación suficiente para su correcta interpretación y ejecución. A la vez pueden permitir la revisión e inspección de su construcción, a fin de que ésta satisfaga sus objetivos. El contenido y extensión de los planos dependerá de la magnitud y complejidad de la obra que representa. Todo de acuerdo a las normas Covenin que ya se han mencionado en esta exposición. En este tipo de proyectos, al igual que en los de concreto armado, también se presenta un plano de fundaciones que contiene los datos ya mencionados: columnas, vigas de riostra y base para pavimentos del piso con sus diferentes alturas. También contiene un cuadro de fundaciones que tiene textualmente y con algunos gráficos la información de tipo de fundación, dimensiones de la fundación, ubicación en el plano y el acero de refuerzo. También contiene un cuadro de columnas que muestra el nivel en que se encuentra cada columna, su respectiva dimensión, la ubicación en el plano y el espesor del perfil, así como también el acero con que fue fabricado. Tenemos también detalles de los tipos de fundaciones, los cuales muestran las dimensiones, el número y tipo de barras que contiene cada fundación, así como la forma que debe tener a la hora de construirse. Este detalle, a diferencia de los que aparecen en los planos de concreto armado, muestra la manera cómo se une las planchas de anclaje de las columnas con el pedestal de la fundación. Contiene detalles de las dimensiones y cantidades y tipo de barras de acero del pedestal y la viga de riostra. Es importante en estos planos interpretar los detalles de cada elemento de la estructura. Uno de ellos es la plancha de anclaje, la cual posee una serie de datos de tipo gráfico, textual y numérica importante. Hay simbología que es necesario saber leer, como lo es el símbolo de la soldadura, la cual podemos ver acá en la presentación, la cual es el estándar que utiliza la AWS para la descripción de este tipo de detalle. Otro detalle que aparece en estos planos es el de las escaleras, que muestra los niveles que alcanza, los perfiles metálicos con los cuales se fabricará, el número de escalones y perfiles de los mismos, y detalles de cómo está anclada a la estructura principal. Otro plano que contiene los proyectos de este tipo es el plano de envigado de los diferentes niveles, que describe los tipos de perfiles que forman estos elementos y la manera como se disponen en la estructura principal. Se puede encontrar la planta y vistas en alzado, donde se constata las alturas de los niveles del edificio. Junto con este plano se describe el tipo de losa de cada nivel y un detalle de una sección transversal de dicha losa. Si el proyecto dentro de sus elementos estructurales posee cercha, estas se describen con todos sus elementos y se colocan todos los detalles que puedan facilitar su interpretación a la hora de construir: tipo de perfil, dimensiones, etc. Para cerrar, los planos significan una representación gráfica relevante
que resume en cada detalle los lineamientos de una estructura. Su buena composición y su consciente interpretación implican un gran peso para una construcción exitosa. Más que una especie de boceto, los planos con sus cálculos encierran las normas que exigen las entidades e instituciones para la efectividad de una estructura. Puntualizan la manera como se irá materializando la edificación, siendo un documento de referencia del cual no puede ser creado con la única finalidad de cumplir un requisito. Los planos detallan valores tan importantes como distribuciones y armaduras, tipos y especificaciones de las fundaciones, losas, vigas, entre otros, desde varias vistas o perspectivas. Su finalidad radica en centrar las características únicas de esa construcción en particular, siendo una especie también de control de los procesos conforme se progresa. El éxito de cada especificación está sujeto a la trazabilidad que se le brinde a su uso. Si el plano se contempla como un requerimiento de arranque de permisos, pero no como un manual importante de consulta y guía constante, puede generar alteraciones en la estructura que arriesgan su desempeño, seguridad y vida útil. Tan importante es la calidad interpretativa como el plano en sí. El omitir detalles o modificar especificaciones sin consulta con el equipo estructural suele generar elevaciones de costos operativos. El plano marca un límite seguro para que la improvisación no arriesgue el objetivo final. Una ventaja tecnológica es el uso de la metodología BIM, Building Information Modeling, como herramienta que permite unificar varias disciplinas en los detalles de un plano desde un trasfondo más colaborativo, así como trazar un mejor control de actualizaciones y observaciones para el equipo en tiempo real. Esto fomenta la efectividad del avance adecuado de los cronogramas de construcción según lo previsto en el documento. Esta metodología permite que a partir de un modelo 3D del proyecto se pueda conseguir documentaciones mucho más detalladas y con calidad gráfica con mucha precisión, minimizando así el error que se pueda cometer a la hora de interpretar los planos de una obra. Bien, así finalizo mi exposición. Espero haya sido del agrado de todos. Hay mucho que aprender de esta disciplina. Solo les he expuesto lo básico. Cada proyecto trae consigo una documentación que requiere ser interpretada con exactitud para poder lograr materializar la obra en la que estemos trabajando. Gracias a todos.